Amén, gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Qué privilegio y qué responsabilidad tan grande la que Dios me da hoy, pero doy toda la gloria y la honra a Él, porque sé que es Dios el que me ha traído hoy a este lugar y el que tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a estar leyendo del verso 25 al 27. Amén. Dice la palabra del Señor: Pedro niega de nuevo a Jesús. Mientras tanto, Simón Pedro seguía de pie calentándose. ¿No eres tú también uno de sus discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro, negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él?, insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante cantó el gallo. Amén. Padre, trae palabra hoy a tus hijos, Señor. Hemos venido hambrientos, hemos venido sedientos, Señor, y nuestro corazón está dispuesto, Señor. Habla hoy a cada uno, Señor, y que nuestros corazones, Padre, puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocíamos esta parte de la historia? Amén. Y para entrar a esta parte de la historia, quiero que recordemos un poquito más atrás de la vida de Pedro y de la relación que él tenía con Jesús. Y primero es cuando Jesús se encuentra con Pedro, ¿cierto? La Biblia nos cuenta que ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba pescando. Gracias, Olguita. Pedro estaba pescando, ¿cierto? ¿Y cómo le había ido en esa pesca a Pedro? Re mal, ¿cierto? Y Pedro era un hombre como todos nosotros. Cuando nos va mal en el trabajo, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos frustramos, peleamos, ¿cierto? Renegamos, ¿cierto? Renunciamos. Y así estaba Pedro en ese momento. Estaba frustrado, estaba rabioso, estaba, mejor dicho, él tenía que pagar impuestos y no tenía plata para pagar esos impuestos. Y todo el día trabajando y no pescó nada. Pero llega Jesús y encuentra a Pedro, ¿cierto? Y lo invita a bogar mar adentro. Jesús entra a la barca de Pedro, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Una pesca milagrosa, ¿cierto? Pescaron lo que nunca antes esos hombres habían pescado. Les alcanzó para ir a comer pescado. Les alcanzó para pagar impuestos y hasta les sobró. Y dice la Biblia que Pedro reconoció su pecado delante de Jesús, ¿cierto? Le dijo, un pecador soy. Pero Jesús le dijo, sí, usted es un pecador, por eso es que no pesca nada. Le dijo, no. Jesús le dijo, sígueme, ahora serás un pescador de hombres. Qué lindo encuentro, ¿cierto? Y yo sé que cada uno de nosotros ha tenido un lindo encuentro con Jesús. Más adelante, en Mateo 14, nos cuentan la historia cuando Pedro caminó sobre las aguas. Oiga, ¿usted ha caminado sobre las aguas? Imposible, ¿cierto? Pero Pedro sí. Nos dice que Jesús estaba dando un sermón, ¿cierto? ¿A cuántas personas? A 5,000. Acababa Jesús de predicar, sus discípulos acababan de servir y Jesús se apartó a orar y les dijo a ellos que se encontraban a la otra orilla del mar, ¿cierto? Pero estando los discípulos en medio de la barca, en medio del mar, se aparece Jesús, lo ven sobre las aguas. Se asustaron, dicen algunos evangelios. Ustedes saben que tenemos 4 cámaras contándonos la vida de Jesús, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y algunos dicen que se asustaron, que creyeron que era un fantasma. Pero Pedro dice, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti.
Y Jesús le dice, ven. Y Pedro muy valiente. Y en medio de una tormenta, ay Dios mío, qué susto. No, él salió y se paró sobre las aguas y caminó sobre las aguas. Pero ese Pedro que había tenido esa fe de decir, Jesús, si eres tú, manda que yo vaya, ¿qué pasó? Se acordó de sus problemas. Se acordó de la tempestad. Se dio cuenta que el viento estaba soplando muy fuerte y dudó de lo que estaba haciendo. ¿Y qué pasó? Se empezó a hundir. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, auxilio? O Señor, yo quiero hacer esto. Y el Señor nos abre camino. Y en medio del camino nos asustamos y nos empezamos a hundir. Pero Pedro le dijo a Jesús, auxilio. Él buscó el auxilio de Jesús. Auxilio, sálvame. ¿Cierto? Si no, ahí se hunde. Y Jesús lo auxilió. ¿Cierto? Nosotros a veces nos quedamos hundiéndonos porque se nos olvida que Jesús está para auxiliarnos. O sentimos tanta pena, tanta vergüenza que otra vez me estoy hundiendo, que no lo hacemos. Luego, en Mateo 16, vemos a un Pedro que recibe revelación del Padre. Mateo 16, verso 16 dice, Jesús pregunta, ¿quién decís que soy yo? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le afirma, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no era Pedro, ¿cierto? Pedro era Simón, pero Jesús le dice, usted ya no va a ser Simón, usted ahora va a ser Pedro. Y veamos lo que hace el Padre a través de Pedro. Declara quién es Jesús. Imagínense en ese privilegio, qué santo era Pedro para que Dios hablara a través de él, ¿cierto? Pensarían los otros discípulos. No, nosotros también lo sabíamos, pero ninguno lo declaró, solo Pedro lo hizo. Pero unos minutos, unas horas o al día después, no sé, pero ahí mismo simplemente pasando la página, nos cuenta Mateo que Jesús le estaba contando a sus discípulos sobre lo que iba a pasar en Jerusalén, sobre que él tenía que ser entregado a manos de los sacerdotes y que él tenía que morir y tenía que resucitar. Y Pedro llega y le dice, pero Pedro lo aparta y lo reprende. Pedro reprendiendo a Jesús. Imagínense en esto. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. O sea, Pedro, a través del que Dios había hablado, primero era Dios Padre hablando y ahora es Satanás. ¿Cómo se dejaba? ¿Cómo era Pedro, no? Inestable. Así era Simón. Los historiadores o los teólogos cuentan que Pedro era un hombre de carácter fuerte. ¿Sí, pastor? ¿No? ¿Sí? ¿No? Rudo. Era rudo, era de carácter, de temperamento y también tenía liderazgo. Y entre los discípulos, Pedro tenía liderazgo. Siempre estaba donde Jesús estaba. Pero Pedro, en estos momentos, cuando Jesús estaba declarando lo que debía de pasar con él quiso ver a Jesús como una víctima. No, de ninguna manera. Tú no vas a morir a manos de esos pecadores. No. Y Satanás muchas veces nos disfraza a nosotros las cosas por medio del victimismo. Ay, pobrecito ese cristiano. No, a él no le digamos porque pobrecito es cristiano. No, ¿qué van a pensar de mí si yo soy cristiano? ¿Cierto? Pero Jesús no fue una víctima. Jesús fue un mártir que decidió dar su vida por ti y por mí, para que tú y yo hoy tengamos libertad y vida eterna en Cristo Jesús. Amén.
Más adelante, Juan nos cuenta que ellos están cenando con Jesús y estamos hablando del tiempo de la Santa Cena. Y Jesús nuevamente les está dando sus últimas enseñanzas, les está hablando y les está diciendo que ellos deben aprender a amarse los unos a los otros, a dar la vida por el otro, que debemos amarnos, que no hay nada más grande que el amor, ¿cierto? Y Juan 13:36 dice: ¿y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. Jesús respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré mi vida. Wow. Pedro, capaz de dar la vida por Jesús. Imagínense en este discípulo que tenía Jesús. Por ti yo voy a dar mi vida. Y saben, Pedro no sabía quién estaba hablando ahí, pero Jesús sí sabía quién era Pedro. Pedro era Simón. ¿Te acuerdas en que él se llamaba Simón? Y como les dije ahorita, Simón era inconstante en todos sus caminos. Yo veo en Pedro una vida como una montaña rusa. ¿Cuántos les gustan las montañas rusas? Ay, no, a nadie. A mí sí. A mí sí. Y la vida de Pedro era como una montaña rusa. Y nuestras vidas muchas veces son como una montaña rusa. ¿Cómo empieza una montaña rusa? Despacio y empieza a subir, ¿cierto? Lentamente, lentamente. Eso somos nosotros el domingo en la iglesia. Empezamos a subir lentamente. Nos empujan para que adoremos al Padre. Nos ruegan para que levantemos nuestras manos, pero lo hacemos lentamente, lo hacemos. Y llegamos a la cima, ¿cierto? Llegamos a la cima de la montaña rusa el domingo, recibimos toda la gloria, todo el esplendor, todo el Espíritu Santo, lo logramos. Y salimos más que victoriosos y bendecidos en Cristo Jesús. Y el lunes, ¿cómo estamos? Bien, ¿cierto? Estables. Pero llegó el martes. Llegó el miércoles, llegó el jueves, viernes, sábado. ¿Y sabe cuál es una característica de la montaña rusa? Que termina donde comienza. Entonces nosotros volvemos a donde comenzamos el domingo anterior. Porque de repente en la semana me encontré con los amigos que me invitaron a tomar. O de repente yo estaba solo y me puse a ver lo que no debía. O tal vez estaba en mi trabajo y estaba compartiendo con mis amigos que hablan obscenidades, pero yo estaba haciendo parte de eso. Me estaba riendo de lo que ellos dicen también, ¿cierto? O tal vez tuve una mala semana y no hice nada más sino maldecir. Entonces somos esa montaña rusa, inestables como Simón, inestables. Entonces llega el domingo y otra vez nos tenemos que montar a esa montaña rusa, ¿cierto? Pero eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Mientras nosotros no dejemos de ser esa montaña rusa, no vamos a crecer, no vamos a avanzar, no vamos a ser llenos del Espíritu Santo como queremos. Porque yo lo que quiero y anhelo es que el Espíritu Santo rebose en mí. La pastora nos hablaba de eso la otra vez, ¿se acuerdan? Y es que el Espíritu Santo rebose en mí, que siempre esté lleno y caiga el Espíritu Santo. Pero nosotros en el transcurso de la semana, como damos tantas vueltas, nos paramos de cabeza, vaciamos lo que el Espíritu Santo estaba en nosotros. Y necesitamos ser estables con el Señor. Necesitamos mantener esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Luego que salen de la Santa Cena, salen al Getsemaní. Jesús se lleva a sus discípulos a la reunión más importante de toda la historia. ¿Lo puede creer usted? Esa era la reunión más importante. Jesús estaba a nada de ser entregado, de ser crucificado. Y Jesús se lleva a sus discípulos. Y la Biblia nos enseña que Él apartó a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿cierto? Se los llevó un poquito más adelante y les dijo: esperen aquí. Y Jesús se aparta a orar. Y Jesús llega en una hora, ¿y cómo los encontró? Durmiendo. ¿No han podido orar una hora?
No era una hora, eran 5 minutos. ¿No han podido orar conmigo? Levántese, despiértese. Ustedes no son conscientes de lo que viene. Y ellos, ay sí, Señor, qué pena. Y Jesús vuelve y se aparta. Y vuelve a ellos 1 hora después, 20 minutos después. ¿Y cómo los encontró? Durmiendo otra vez. Otra vez durmiendo. Ay, otra vez me llegó la notificación del Facebook. Yo estaba orando, pero otra vez me llegó WhatsApp. Yo estaba buscando al Señor, pero me acordé de tal cosa. 3 veces Jesús llegó a ellos y los encontró durmiendo. ¿Y ahí estaba Pedro? Sí, ahí estaba Pedro. El que había sido apartado, el que Jesús creía que lo iba a respaldar ahí en oración, en su momento más importante, estaba durmiendo. Se acaba el tiempo de oración y llega Judas con un ejército. Judas no llegó con 1 o con 2. Judas llegó con un batallón. ¿Se necesitaba de un batallón para llegar a Jesús? Yo creo que le tenían miedo a Jesús, porque ellos sabían que cuando Jesús hablaba había autoridad. ¿A cuántos les gustan las películas de acción? A mí sí me gustan las películas de acción. Y dice y métanse en ustedes en su película, como ustedes quieran. Llegan los soldados y Jesús pregunta, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Ahí va yo. Espérese tantico, espérese. Yo soy. ¿Y qué dice la palabra? Que ellos retrocedieron un paso y se cayeron. Se desplomaron. Yo soy. Entonces imagínense. Y se levantan. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Les he dicho que yo soy. ¿Cierto? No, Iron Man dijo yo soy y se murió. Jesús resucitó. Pero entonces démonos cuenta de algo. Yo soy. ¿Y se acuerdan de Pedro, el valiente? El que dijo, mi vida yo voy a dar por ti. ¿Saben qué había llevado Pedro a una reunión de oración? Una espada. Él no llevó la espada, él llevó una espada. Y ese valiente, el Pedro, yo no soy muy buena para actuar, pero ustedes métanse en su película. Entre todos los discípulos salió. Y él no salió a ver, ¿quién primero? ¿A cuál primero? No, él salió allá súper valiente y yo creo que él tiró a matar a ese soldado. Pero como el soldado sí era profesional, se cayó solamente la oreja del soldado. ¿Cierto? Imagínense en esa película, Pedro, el valiente. ¿Se acuerdan que le había dicho, mi vida yo voy a dar por ti? Pero mientras tanto Jesús estaba ahí parado mirándolo. Sí, él miró a Pedro y tal vez dijo al Padre, ¿este qué? Yo soy. Jesús hubiera podido salir, yo soy, ¿cierto? Y haber vencido a todos los soldados y salir de ese lugar. Pero Pedro no comprendía lo que estaba pasando. Y todo el mundo lo estaba viendo. Entonces, claro, los discípulos, wow, sí. Pedro daría la vida por Jesús. Wow, qué valiente Pedro. Y todos lo estaban viendo ahí en su acción. ¿Con cuántos peleo? Yo puedo. Mi vida doy yo por Jesús. Y ya más adelante entonces se llevan a Jesús arrestado. ¿Qué pasó con los discípulos? Se llevaron a Jesús y ¿qué pasó con los discípulos? Ellos se dispersaron, ¿no? Ya se llevaron a Jesús. Escondámonos, busquemos escondite. Pero Pedro se fue tras de ellos, no hay detrás de Jesús. Yo creo que él también se dispersó y luego llegó al Sanedrín. Y aquí llegamos a donde empezamos hoy, pero quiero que vayamos a otra cámara de los evangelios. Vamos al libro de Lucas, porque Lucas vio algo que Juan no vio, o que a Juan no le contaron. Porque según yo, a Jesús lo llevaron ante el Sanedrín, ¿sí? Ante los sacerdotes. Y según yo, en el patio no habían más discípulos, solo estaba Pedro. Yo leí lo que más pude y no encontré que dijeran que hubiese otro discípulo. Sí había uno, Juan, que entró con Jesús y luego fue para que Pedro entrara.
pero después no se sabe qué pasó con Juan. Y leamos lo que dice Lucas, capítulo 22, verso 54. Dice: prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron la fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: este estaba con él. Pero él lo negó: muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó: tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo esto, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Pedro, el superdiscípulo, el que Dios había hablado a través de él, el que la vida iba a dar por Jesús, lo negó. Lo negó. Esta mañana estábamos hablando con algunos de cómo nos sentimos cuando nos traicionan. Y ninguno dijo que se sentía bien. Todos dijeron: no, mal. Y es que a quién le gusta que lo traicionen, a nadie. Pero Pedro negó a Jesús. Es que en ese momento para mí Pedro no estaba siendo Pedro. Pedro era Simón. Jesús sí sabía quién era Simón, el inconstante en todos sus caminos, la montaña rusa. En ese momento Pedro cayó en bancarrota espiritual, porque él se acordó de lo que Jesús le dijo. Pero es que no es solamente eso. Pedro caminó con Jesús todo el tiempo. Vivió experiencias que otros discípulos no vivieron. Él vio cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Estuvo en la transfiguración de Jesús, allá en todo su poder, en su transformación. Ahí estaba Pedro. Pero ahora Pedro estaba negando a Jesús. Simón estaba negando a Jesús. ¿Y por qué negó Simón a Jesús? Ahí estaban otros discípulos viendo al valiente, al que sacó la espada. Porque para nosotros es fácil ser quien realmente somos cuando nadie nos ve. Ahí no había ningún discípulo mirando al valiente Pedro, al que iba a dar la vida por Jesús. Nadie lo conocía. Eres tú. Ay, se me parece al que caminaba con Jesús. Pero nadie afirmó: sí, es él. Y él dijo: no soy yo. Ese era Simón, cuando nadie lo ve. ¿Quién eres tú y quién soy yo cuando nadie me ve? ¿Con qué nos enfrentamos cuando nadie me está viendo? ¿Soy el esposo que Dios quiere que yo sea? ¿Soy la esposa que Dios quiere que yo sea? ¿Soy el padre o el hijo que Dios quiere que yo sea? ¿Soy el trabajador o el servidor que Dios quiere que yo sea? ¿Quién soy yo cuando nadie me ve? Y para mí, aquí Lucas nos describe algo muy especial. Y es que Pedro se encontró en la intimidad con Jesús. Jesús, ¿dónde estaba? Adentro, en el Sanedrín, ¿cierto? Él estaba allá de espaldas. Y aquí alrededor había una cantidad de sacerdotes, santos, puros, perfectos. ¿Y usted es el que se llama hijo de Dios?
ya llevaba una hora, porque si que para la tercera vez que Pedro negó a Jesús ya había pasado una hora y Jesús allá aguantándose la cantaleta de todos esos. Usted es el nazareno, usted es el hijo de Dios, usted es el que proclama tal cosa, usted tal cosa. Jesús estaba en un juicio. Pero ¿saben algo? Para mí Jesús no les estaba poniendo cuidado. Mientras Jesús estaba ahí, en medio de ese juicio, de ese señalamiento, Él estaba pensando en Pedro. Él estaba pensando en ese amigo que atrás lo iba a traicionar. En ese amigo que no le había dado la talla. Jesús estaba pensando en él. Pero es que Pedro era amigo de Jesús. Claro, Jesús les dijo, ya no los llamaré mis siervos, ahora son mis amigos. Pero esta mañana también aprendíamos que Jesús nos invita a ser sus amigos. Y esta mañana Jesús nos decía, ¿qué clase de amigo quieres ser tú para mí? Porque Él es nuestro mejor amigo, ¿cierto? Y esta mañana con las personas de 7 Pasos de Victoria, el Señor nos preguntaba, ¿qué clase de amigo quieres ser tú para mí? ¿Qué clase de amigos somos? Y yo les decía a ellos, a mí me gusta ser amiga. A mí me gusta ser amiga y yo me considero buena amiga. Hay gente a la que no se le da ser amigo. Mi esposo no se relaciona tanto. A él toca como empujarlo para que se relacione, para que hable, a él no se le da casi eso. Y les compartía esta mañana a ellos, él tiene su grupo de compañeros con los que juega fútbol, pero de repente con uno, con otro, pues habla más, compincha más, se hacen un WhatsApp. Y yo le dije, pues dile a tus amigos, ese no es mi amigo, es un compañero con el que juego y ya, ¿sí? Entonces, no es que él sea un mal amigo, no, él es un buen amigo para mí, ¿sí? Pero a él no se le da casi el hacer relaciones, pero a mí sí. Y a mí me gusta ser amiga, ¿cierto? Y Jesús nos invita a ser amigos. Pero ¿qué clase de amigo quiero ser yo? ¿El que vienen y me cuentan algo y yo hoy le cuento al otro? ¿O el que cuando me llama, estoy ocupada, me llama después y cuelgo? ¿Cierto? Hay amigos que son más unidos que un hermano. Y Jesús nos invita a ser sus amigos. Y Pedro era su amigo. Entonces Jesús allá, mientras él estaba siendo juzgado, señalado, interrogado y todo eso, él estaba pensando en su amigo, en el que estaba afuera en el patio. Y Lucas nos cuenta que cuando Pedro lo negó 3 veces, había harta o poquita gente en el patio. Harta, ¿cierto? ¿A ustedes se le ha perdido a alguien entre mucha gente? A mí, mis hijos. Eitan. Esta semana ayer justamente estaba recordando con ellos algunos episodios y oiga, Eitan sí que se me ha perdido, se me ha embolatado entre la gente, pero entre tanta gente, Lucas nos cuenta que Pedro lo negó y Jesús hizo esto y no miró a ver dónde está ese traidor. Jesús lo miró a él. Entre tanta gente, Jesús sabía dónde debía mirar. ¿Y Pedro qué hizo? Pedro también lo miró. Pedro sabía qué mirada tenía que encontrar. O sea que sus miradas se fijaron la una con la otra. ¿Les ha pasado eso? Pero Jesús lo miró. Y no le dijo, se lo dije. ¿Se lo dije o no se lo dije? Se lo advertí. Yo le dije que usted me iba a negar. No. ¿Sabes qué vio Pedro en esa mirada de Jesús? Vio amor. Vio misericordia. Y lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Cómo se habría sentido? Yo he tenido amigos que me han pagado mal y no han vuelto a ser mis amigos. No porque yo no quiera, porque ellos se desaparecieron. O porque de pronto sí nos perdonamos, pero las cosas no se dieron para volver a entablar una muy buena relación. De repente nos hablamos, cruzamos palabras, pero ¿sí les ha pasado? Yo creo que Pedro dijo, hasta aquí fue.
lo traicioné. Qué derrota espiritual, ¿no? En bancarrota espiritual estaba Pedro. Se fue y lloró amargamente. Jesús resucita y se encuentra con María Magdalena y le dice: llama a los discípulos y a Pedro. A los discípulos y a Pedro. Ante ese llamado, Pedro, tal vez, si María Magdalena va y dice que vayan los discípulos, que Jesús resucitó, que los necesita, corran, corran. Pedro tal vez ni siquiera estaba entre los discípulos. No, yo qué cara le voy a poner a Jesús. Lo negué. Dice, justamente, él me lo advirtió y yo metí la pata. Se le dijo, se le advirtió, pero él lo hizo, ¿cierto? Y a Pedro. Juan 21 nos habla cuando Jesús va nuevamente a sus discípulos. ¿Y saben dónde los encontró Jesús? Juan 21, verso 15. Cuando terminaron de desayunar, le preguntó a Simón Pedro: Simón, ¿le dijo Pedro? No. Simón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, cuida mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió. ¿A cuánto les gusta que les repitan las cosas? Yo a veces le digo a mi esposo: ¿tú me quieres? Ay, que sí, usted sabe que sí. Ay, esas preguntas tuyas, pues obvio, si no, ¿por qué estaría aquí? Por tercera vez Jesús le pregunta a Simón: ¿me amas? Y dice que a Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. ¿Me amas? ¿Nos hemos encontrado en esa mirada de Jesús? Tal vez Jesús te miró hoy fijamente a ti, a mí, porque lo hemos negado. Yo hoy les puedo decir que yo he negado a Jesús. Y Viviana me hace: ¡oh! Yo no. Con mis acciones, con mis hechos, cuando no he querido leer la palabra, cuando de pronto me he quedado dormida y no he querido orar. Yo he negado a Jesús. Y lo que Jesús me dice hoy es: Jorly, ¿me amas? ¿Me amas? Necesitamos encontrarnos con esa mirada en la intimidad con Jesús. Para mí, aunque había mucha gente en ese patio, hubo intimidad entre Jesús y Pedro, porque se encontraron ellos dos solos. Y Pedro fue confrontado en ese momento. Simón fue confrontado en ese momento. Simón, el inestable, el que entró en esa bancarrota espiritual porque le falló a Jesús. Yo no sé cuál es tu situación hoy, ni tu relación con Jesús. Yo no sé si estás en la cima de esa montaña rusa y si es así, gloria a Dios. Pero si como Pedro tú has negado a Jesús, es el momento de volver a Él, de encontrar esa mirada en la intimidad y de permitir que el Señor haga conmigo lo que Él desea que yo sea. Jesús le había dicho a Pedro: serás un pescador de hombres. Y nos han enseñado muchas veces que 3 veces le preguntó Jesús a Pedro, porque él restituyó las 3 veces que Pedro lo negó.
Y unas páginas más adelante, ahí en Hechos, encontramos a un Pedro que es lleno del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él y sobre los discípulos. Y vemos a un Pedro valiente, que es capaz de levantarse y predicarle a 3,000 hombres que fueron bautizados y llenos del Espíritu Santo. Pedro necesitaba encontrarse con esa mirada de Jesús. Pedro necesitaba encontrarse con ese amor incondicional de Jesús, porque él entendió el sacrificio de Jesús en la cruz. Que yo lo amo a él, pero que él me amó primero a mí. Él necesitaba encontrar ese amor. Y Pedro ya no volvió a ser Simón. Ahora sí, Pedro era Pedro, ¿cierto? Y qué bonito que Jesús cuando vuelve a Pedro, no se los conté, pero no lo leímos, pero cuando Jesús se encuentra con Pedro, antes de desayunar para preguntarle si lo ama, Jesús había vuelto a su primer lugar, estaba pescando, no estaba pescando hombres. Él no estaba yendo a decir, es que Jesús hizo esto y yo lo negué. Él no fue a predicar y a enseñar lo que él había visto ver a Jesús. Él volvió a pescar. ¿A dónde has vuelto tú? ¿A dónde has vuelto tú? Muchas veces le fallamos a Jesús y nos es más fácil quedarnos en casa. Le fallamos a Jesús y es más fácil dejar de congregarnos. A mí y a mi esposo nos pasó. 3 años dejamos de congregarnos porque le fallamos a Jesús. ¿Y él qué culpa tenía? Él solo quería bendecirnos. Él solo quería restituirnos. Él solo quería darnos un lugar en su casa. Ponte de pie en esta mañana, por favor. Cierra tus ojos. Y estás tú y Jesús. No me mires a mí. Mira a Jesús. Imagínate en ese patio. Y que cuando mentiste, la mirada de Jesús te vio. Cuando le has fallado a Jesús, Él te vio. Él te está viendo en esta mañana. Ve al Padre en esta mañana. Y Él te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Eso es lo que Jesús quiere saber. ¿Lo amas? ¿Qué le respondes tú a Jesús? Ay, Señor, a veces. Ay, yo quiero amarte, pero me cuesta. Ahí, en la intimidad con Dios. Tú y Él. Estás en esa mirada con Jesús. ¿Cuántas veces hayas negado a Jesús? Jesús en esta mañana te pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, apacienta sus ovejas. Yo no soy el pastor de la iglesia, ni siquiera soy mentor o servidor. Dios nos ha llamado a ser luz, a ser faros, a alumbrar la vida de aquellos con los que vivo, en mi barrio, en mi comunidad, en mi trabajo. Ese es tu llamado. Pedro no conocía a esos 3,000 hombres ante los que predicó, pero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y esas son las ovejas que Dios quiere que tú apacientes, las que viven contigo, las que viven en tu torre, en tu conjunto. El Señor hoy te da una nueva posición. En la intimidad es que Jesús entra a tu barca, en tu mundo, y te llama no por lo que eres, sino por lo que serás en Él. En la intimidad con Jesús no significa perfección, sino saber que aún en medio de mis debilidades, Él se perfecciona en mí. En la intimidad hay revelación. Pedro conoció a Jesús no por lógica humana, sino por revelación del Padre. Intimidad es saber que Jesús nos sigue viendo, incluso en nuestras caídas. En la intimidad, Jesús restaura.
Él no recuerda la negación de Pedro, sino que Él confirma su amor, su propósito en Él. Jesús no recuerda que Jesús lo negó. Jesús recuerda que le dijo: tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo. Yo te amo. Yo te amo. La intimidad verdadera con Jesús no se rompe por nuestras caídas. Al contrario, nos da la oportunidad de conocer la gracia que nos restaura y que nos devuelve a nuestro propósito. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, Señor. Y aquí nos encontramos, Señor, delante de ti, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que tú eres nuestro Padre. Gracias te damos, Señor, porque cuando nadie me ve, tú sí me ves. Reconócele en esta mañana al Señor: ¿quién eres tú cuando nadie te ve? Qué fácil es ser cristianos en la iglesia. Qué fácil es ser cristianos cuando estoy aquí el domingo y puedo levantar mis manos, puedo servirle a Él, cuando estoy en medio de una conexión. Qué fácil es. Pero cuando nadie me ve, reconócele al Señor si para ti no es difícil. Y en esta mañana, ahí donde tú estás, levanta tus manos y con tus ojos cerrados mira a Jesús y pídele perdón a Él. Padre, perdónanos. Yo te pido perdón, Jesús, porque yo sé que te he fallado. Porque yo he estado en ese patio y he dicho: no lo conozco. Yo te pido perdón, Señor, porque con mis hechos, con mis actitudes, muchas veces he negado a aquel que murió en la cruz. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, Señor. Ahí donde tú estás, reconócele al Señor en que has fallado. Reconócele al Señor de dónde has caído y pídele perdón. Pídele perdón al Señor. Padre, que tu perdón sea hoy en cada uno de nosotros, Señor. Dónanos, amado Padre. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, Señor. Perdónanos las veces que en vez de abrir nuestra puerta